Gloria a Dios, bendito es el que me libertó. Aleluya. En esta hermosa mañana quiero compartir la palabra de Dios. Quiero parafrasearles 3 historias, 3 hombres, 3 épocas, un solo Dios y su manifestación. Voy a comenzar leyendo Isaías capítulo 6 versículo 1. Lo leo en el nombre de Jesús. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿De qué te estoy hablando? El profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 1, está describiendo cómo Dios Padre le mostró su plenitud, le mostró su gloria. Que dice de que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el profeta con esto que está narrando, con esto que se ha escrito? Pues déjeme y le cuento. El profeta Isaías, usted puede leer el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías estaba teniendo revelaciones. Dios le hablaba por medio de revelaciones, de sueños. Él veía cosas que Dios le iba revelando acerca del pueblo de Israel, que Dios le iba revelando acerca de lo que él tenía con Israel y quería con Israel. Entonces llega el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pasó aquí? Dice que murió el rey Usías. ¿Quién era el rey Usías? Pues déjeme le cuento. El rey Usías era, pues, según verdad, los antiguos escritos y lo que se ha puesto en la historia, ¿verdad? El rey Usías era como el tío o el primo, un familiar cercano del profeta Isaías. Entonces el rey Usías reinaba y el profeta, ¿verdad?, estaba allí en esa nación, estaba allí, ¿verdad?, en ese país como profeta. Pero ¿qué pasaba con Usías? Usías estaba teniendo revelaciones y todo. Pero ¿qué pasó cuando murió el rey Isaías? Tenía revelaciones, pero cuando muere el rey Usías, algo cambia. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Dice que el profeta dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué significa esta revelación que se le está dando al profeta? Mientras Usías reinaba, Dios no se le manifestó en gloria al profeta Isaías. Pero cuando muere Usías, él le da una revelación. ¿Qué tiene de especial esta revelación? Dice que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué pasó aquí? Déjeme y le cuento. Los reyes tenían sus vestiduras reales, pero cada vez que el rey ganaba una batalla, que obtenía una victoria, se le añadía tela a su vestidura. Y dependiendo cuántas guerras, cuántas batallas hiciera y las ganara, se le iba añadiendo tela, faldas a su vestidura. Entonces, según el poderío, según la gloria de ese rey, en ese tiempo, así eran sus faldas. Entonces, mientras más largas fueran las faldas del rey, quería decir que tenía más poder, quería decir que era más respetado, que tenía más gloria.
Entonces, Isaías conocía eso. ¿Por qué? Porque era familiar del rey Uzías y estaba siempre cerca de él. Pero ¿qué pasaba aquí? Que mientras Uzías no murió, Isaías no se estaba desarrollando plenamente en el llamado que tenía de Dios. ¿Para qué? Para ser profeta de las naciones. Entonces, cuando muere Uzías, él tiene la revelación de Dios. ¿Y qué le enseña a Dios? Le enseña que está sentado sobre un trono alto y sublime. O sea, que no está en la tierra. ¿Y qué más? Y que sus faldas llenaban el templo. Quiere decir que él estaba en un trono alto y sublime. Y sus faldas eran demasiado grandes, tanto que llegaban al templo y lo cubrían, llenaban el templo. Sus faldas llenaban el templo. ¿Qué le quiso decir con eso? Que era lo que conocía Isaías, que mientras más largas fueran las faldas, más poderoso, más gloria tenía. Es la manifestación de Dios que se le dio a Isaías. ¿Y qué fue eso lo que provocó? Provocó que él se desarrollara mejor. Ahora, ¿qué te está deteniendo a ti? ¿Conoces a Dios? ¿Aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Crees en el Padre? ¿Crees en el Hijo? ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en la manifestación de Dios? Pero, ¿acaso te has conformado solo con orar? ¿O solo con ir 1 o 2 o 3 días o quién sabe cuántas veces a la iglesia? Cada vez que tienen una reunión, ¿te has conformado a ese evangelio? ¿Te has conformado a estar solemnemente en una iglesia cierto día y cierto tiempo? Pero luego que sales de ahí, ¿no ves la gloria de Dios? ¿No se te ha revelado el Dios Altísimo? ¿No le has visto sus faldas? ¿No le conoces su poderío? ¿Estás creyendo que todo lo que Dios hizo fue en el pueblo de Israel y con la gente que estuvo cuando Jesús anduvo en la tierra? Y dices, hoy eso era antes, hoy ya no. ¿Te estás conformando? ¿No has visto todavía la manifestación de Dios en tu vida? Yo te invito y yo te cuento. Dios es real. Y Él se puede manifestar a cada uno. ¿Cómo se puede manifestar? Pues se puede manifestar de muchas maneras. ¿Por qué? Porque su poderío es grande, porque su gloria es inmensa. Y Él varía, Él no tiene límites, Él es Dios. Pero si usted no ha conocido al Dios de Isaías, el rey que tiene las faldas largas y que llena desde el cielo hasta la tierra, lo llena, entonces usted necesita conocerlo. Vamos a leer la segunda lectura, el segundo hecho. En el Evangelio de Lucas, según Lucas, escrito por Lucas, en el capítulo 8, versículo 39, yo creo que usted ya lo ha de haber escuchado alguna vez. La parte donde Jesús llega a Gadara y conoce al gadareno. ¿Quién era el gadareno? Era un hombre que estaba lleno de legión de demonios. Lo voy a leer. Lucas capítulo 8, versículo 39. Lo leo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Qué pasó aquí? Pasó que Jesús pisa Gadara. Va en la barca, después de tener muchas tormentas, muchas tempestades. Usted puede leer el capítulo 8, según el Evangelio de Lucas. Y cuando pisa el gadareno que andaba
errante por el cementerio de Gadara, logra ver a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Yo así lo creo, esa es mi fe. Entonces, este gadareno, impulsado por la legión de demonios que tenía, fueron delante de Jesús y le pregunta: ¿qué quieres con nosotros? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué fue el gadareno? No fue en sí por él mismo, fue porque había una legión de demonios y sabía que Jesús tenía el poder y la autoridad para echarlo fuera, para mandarlos al abismo. Y entonces por eso llegan a rogarle que no los eche. Pero Jesús viene, ¿verdad? Y hace una plática, hace una interrogación y le dice que cómo se llaman. Y ellos dicen, el encargado de los demonios dice: nos llamamos legión porque somos muchos. Una legión consta entre 2,000, 3,000, 4,000 y 6,000 y algo de demonios. Todos esos demonios estaban adentro de este hombre gadareno. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús lo liberta, él conoce a Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Cuando él lo conoce, es libertado. Y cuando es libertado, ¿qué hace este hombre? Está agradecido. Ha conocido al Dios vivo. Y entonces quiere ¿qué? Estar con él. Porque el que conoce a Jesús lo ve cara a cara y platica con él. Y Dios le liberta. No quiere más que estar con él. ¿Por qué? Porque eso lo hace feliz. Porque eso lo llena. Porque los seres humanos buscamos en todas partes. Algunos buscan dinero, algo otro busca fama, algo otro busca una estabilidad. Siempre andamos buscando algo. Pero en realidad, nuestra esencia es sentir la seguridad de que alguien nos protege, que alguien nos cuida, que alguien nos defiende. Sentirnos felices. Y buscando esa felicidad cometemos muchos errores. Y gadareno viene y le dice que se quiere ir con él. ¿Y qué le dice Jesús? Que vaya y le cuente a los suyos lo que él ha presenciado. Que le cuente a todos lo que él ha hecho con este hombre. Y pues según nos cuenta la escritura en Lucas capítulo 8 versículo 39, ¿verdad? Este hombre fue y contó los hechos que vivió con Jesús. Daba testimonio de lo que había vivido. ¿Por qué? Porque conoció a Jesús, el Hijo de Dios. Isaías conoció la gloria de Dios. Conoció al Padre en todo su esplendor, en toda su gloria. Y entonces fue que pudo salir de las faldas. Uzías había muerto. Ya no le debía fidelidad a un rey terrenal. Conoció al Rey de los cielos y la tierra y de todo lo creado. Y le sirvió, y su llamado fue más grande, fue mejor. El gadareno se hizo evangelista, se hizo testigo de Jesús. Y predicaba y hablaba de Jesús y de lo que Jesús había hecho con él. Y como todos conocían lo que había sido la vida de este hombre, le creían. ¿Y qué? Se convertían porque la palabra llegaba y la palabra estaba viva. Uno no puede hablar de lo que no ha vivido. Uno no puede hablar de una persona que no conoce. Usted ve un artista en las películas, lo ve en la tele y le cuentan cosas. Lo que le quieren contarle lo cuentan. Pero usted no puede decir por eso que ya lo conoce si no lo ve en persona, si no habla con él en persona. Usted no puede andar hablando de algo que no ha visto, que no ha conocido, que no se le ha manifestado. Isaías habló de las faldas. ¿Por qué? Porque él había estado a la par de un rey terrenal y había conocido la gloria de ese rey, pero se dio cuenta que había uno que era superior y que tenía una gloria eterna. Y dedicó su vida
al ministerio que Dios le había dado. El gadareno dedicó su vida a enseñar lo que Jesús había hecho con él. ¿Qué había hecho con él? Lo había libertado. Él era preso de toda esa demoniera que había en su vida. Y cuando fue soltado, cuando fue liberado por Jesús, este hombre dio testimonio y contó las maravillas de Jesús. Ahora vamos a leer la vida en los Hechos de los Apóstoles del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Hechos 9:5. Lo leo en el nombre de Jesús. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú perseguiste. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mi hermano, mi amigo que me está escuchando, ¿qué pasó aquí? Saulo de Tarso era un fariseo de fariseos. Era un niño judío que había sido entregado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Pues era el fariseo de fariseos. Era el maestro de maestros. Leían, interpretaban las leyes. Y eso le había enseñado a Pablo. Y Pablo era perfecto en la ley. ¿Pero qué? Tiene un encuentro con el Dios vivo. Isaías lo tuvo con la manifestación del Dios Todopoderoso, el Dios de gloria, el Rey. El gadareno conoció a Jesús, el Hijo de Dios, y habló de eso, del Hijo de Dios, porque era el Hijo de Dios que había conocido. Pero ahora Saulo de Tarso, el que lo botó, es el mismo Jesús que conoció el gadareno, pero esta vez en manifestación de que de un cuerpo glorificado, de un cuerpo espiritual. 3 hombres, 3 épocas, un solo Dios. Esta vez Dios se le manifiesta a Saulo de Tarso. Le dice: yo soy Jesús, el que tú persigues. Y si usted sigue leyendo los Hechos de los Apóstoles y las epístolas del apóstol Pablo, va a conocer cuán grandes cosas hizo Jesús glorificado con este hombre. ¿Qué le dijo aquí? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Por eso es de que, ¿por qué le dice esto? Porque Pablo conocía las leyes y las interpretaba. Y según el conocimiento que tenía de las leyes, se había decidido de que los apóstoles, los que andaban enseñando la doctrina del Hijo de Dios, de Jesús, no era bueno y que tenían que exterminarlo. Pablo iba con una carta política, como un fariseo, a darle muerte a los cristianos. Pero Jesús sale a la defensa de los cristianos, se le manifiesta a Pablo y le enseña algo. Le enseña a desaprender. El apóstol Pablo en sus epístolas dice: y para aprender tuve que desaprender. ¿Qué desaprendió? ¿Acaso es que la ley era mala? No. Pero para cumplir la ley, la mejor manifestación, la persona, el Dios en persona que manifestó y cumplió la ley a cabalidad, fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesucristo, Jesús, el Señor Jesús, se le manifiesta a Pablo en un cuerpo glorificado y habla con él. Y en sus cartas él va a decir en cierto momento que conoció a un hombre que no sabe si fue en el cuerpo, si no sabe fue en el espíritu, pero que este hombre le mostró y le enseñó la gloria de Dios. Le enseñó a cumplir a cabalidad con las leyes y a hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tuvo que desaprender de las leyes y darse cuenta que cuando hay una ley
También hay un pecado, hay una transgresión. Para que haya ley tiene que haber algo malo que tiene que pagarse. Pero Jesús, Él vino y pagó nuestros pecados con su sangre preciosa. Nos ha limpiado, nos ha purificado. Él pagó el precio del pecado y le enseñó a Pablo que cuando un lavado con la sangre de Cristo, ha conocido la manifestación de Dios. Es una nueva criatura. Y todas las cosas pasadas quedaron atrás y vuelve a ser una persona nueva. Pablo, después de ser un perseguidor de la iglesia, se vuelve uno de los mayores, un apóstol. A los discípulos los entrenó Jesús, el Hijo de Dios, en manifestación del Hijo de Dios. A Pablo lo entrena Jesús, pero ya en un cuerpo glorificado, en un cuerpo espiritual. ¿Y qué pasa aquí? Resulta que este hombre, Saulo de Tarso, se convierte en el apóstol Pablo y trae la palabra para usted y para mí que no somos judíos. Trae la palabra de salvación, trae el evangelio. Porque solo hasta que conocemos a Dios, hasta que se nos presenta a Dios en una de sus manifestaciones, podemos alabarle, podemos cumplir, podemos mejorar. Nos detenemos. Isaías solo conocía al rey Usías. Él estaba teniendo revelaciones, pero no estaba claro en su propósito. Cuando muere Usías, él entiende su propósito, darle la gloria al Rey eterno. El gadareno era un endemoniado, pero cuando es libre, habla de quien lo libertó, porque le conoció, porque le vio frente a frente. Saulo de Tarso se convierte en Pablo, en el apóstol Pablo, y que se hace apóstol de los gentiles. Y por esa manifestación, el cambio que tiene este hombre es para gloria de Dios. Y también este hombre se apartó 3 años a desaprender las leyes, el castigo, y a entender y comprender que había una gloria mejor, una gloria superior, que había un Dios vivo que se manifiesta de muchas formas. A él se le manifestó un Jesús glorificado, un Jesús espíritu, y por lo tanto nuestro Dios es uno. Pero qué importante es que una de esas manifestaciones usted la tenga enfrente de usted, porque entonces viene el cambio. Entonces usted ya no se conforma solo con ir a una reunión, con ir a un culto, con ir a una vigilia, a una adoración, con hacer una oración chiquita así de: Señor, bendice mis alimentos. Señor, gracias porque me diste un día más de vida. Ya me voy a dormir. Con un ayunito allá a los 3 años. Comienza una manifestación, comienzas a desaprender lo que has aprendido en tu vida normal y quieres cambiar y quieres dar testimonio y quieres convertirte en un apóstol del Dios Altísimo, del que llena con sus faldas todo el tiempo, del que liberta a los endemoniados, el que quita el pecado del mundo, el que nos limpia de toda iniquidad, Jesucristo mismo, ya hoy en espíritu. Pero la manifestación de Él es maravillosa. Entonces, en este día, yo te invito en el nombre de Jesús a que le conozcas. Búscalo. Él dijo que si nosotros le buscáramos, Él se va a dejar encontrar. Él dijo que está a la puerta y está llamando, y que solo el que abre la puerta, Él llega y cena con Él.
y Él cenará también con Él y lo verá y le conocerá. Qué importante es. Si usted no ha visto a Dios, no ha conocido a Jesús, no ha visto la manifestación del Espíritu Santo y solo se ha conformado con hablar lenguas, pero no entiende en su mente, en su espíritu, en su corazón, no entiende en sí quién es Dios. Déjeme decir, dé otro paso más porque se ha quedado estancado y le falta conocer al Dios vivo. Dios es real. Dios no es una fábula. Dios no es una cosa de que funcionó en un tiempo y ya no funciona. Dios sigue siendo el mismo. Él es en el tiempo, Él es en fuera de tiempo. Y su gloria se manifiesta ¿para quién? Para el que le busca. Al que pide se le da. El que busca encuentra. Pero el problema es que a veces nosotros no queremos buscar porque no queremos encontrar. No pedimos porque no queremos recibir. Pero si usted le dice te quiero conocer, le aseguro que Él se va a manifestar. Porque Él tiene la gloria, el poder y el dominio. Y Él lo puede hacer con usted como lo hizo conmigo. Y yo doy gloria a Dios por eso. Porque Él me sacó de una tristeza, de una amargura, de una vida gris, de una vida amargada. Él lo ha hecho, Él lo está haciendo. Y así como lo está haciendo conmigo, me gustaría que lo hiciera con usted. Pero la decisión es personal. Si usted no lo quiere conocer, no lo va a conocer. Pero si usted no lo conoce, no hable de Él. ¿Por qué? Porque lo que va a hablar de Él, como no lo conoce, van a ser mentiras. Búsquelo y encuéntrelo. Ruéguele que se le presente. Y el día que Él se le presente, cosas nuevas pasarán en usted. Que el Señor me los bendiga.